Mi micro funciona, sí. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a este taller de teleasistencia 4.0. Me acompañan hoy en la mesa Javier Augusto, de Televés, luego procederé a hacer una presentación más extensa, y Alicia Cano, de Medtronic. Vamos a hablar un poco de teleasistencia 4.0 y de la evolución de la teleasistencia. El profundo cambio demográfico que está sufriendo el mundo en la actualidad nos lleva a tener unas sociedades cada vez más envejecidas, como sabéis, con el consecuente impacto en los sistemas de salud y sanitarios y sociales. Esta transformación se está convirtiendo en un reto común de los países europeos, puesto que debemos encontrar la manera de hacer más con menos. La teleasistencia ha sido desde hace años un referente social como servicio de promoción de la autonomía personal que permite a las personas mayores permanecer en sus propios domicilios y con la seguridad de asistencia inmediata en caso de que lo necesiten. El contexto actual, y sobre todo el que se prevé para los próximos años, hace necesario ofrecer a las personas otro tipo de servicios que, siendo complementarios o de valor añadido a la teleasistencia básica, sirvan para dar respuesta a otras necesidades habitualmente presentes en las personas mayores, como puede ser el seguimiento de la salud, la detección precoz de riesgos, etc. De manera que con esto consigamos que se descarguen los servicios sanitarios y sociales. En analogía con la industria 4.0 y el tema de la cuarta revolución industrial que está tan en auge ahora, nos encontramos con este nuevo concepto de teleasistencia 4.0. Y algunas preguntas que nos podríamos lanzar y que yo después os animo a que penséis para que abramos después un debate sería, pues, ¿qué es esto de la teleasistencia 4.0? ¿Qué retos tiene que abordar? ¿A qué colectivos tiene que estar dirigida? La mesa que presentamos hoy nos va a ilustrar precisamente sobre dos proyectos actualmente en marcha que persiguen este reto de la teleasistencia 4.0 y que presentan dos líneas distintas, aunque con sinergias, de evolución de la teleasistencia tradicional que, gracias a la innovación tecnológica aplicada, incorpora otros servicios de valor añadido que permiten ofrecer una atención integral a las personas, cubriendo de una sola vez el abanico de necesidades que presentan y promoviendo así la autonomía personal y el envejecimiento activo y saludable. Desde Fundación Tecnologías Sociales, Texos, que es la organización que yo represento, apostamos y trabajamos por este nuevo concepto de teleasistencia, que además creemos que debe diseñarse desde un primer momento para ser inclusivo y accesible por igual a todas las personas, abandonando además la creencia tradicional de teleasistencia exclusiva para personas mayores e incorporando a otros grupos y colectivos que pueden beneficiarse de estos mismos servicios, siempre y cuando, por supuesto, los adaptemos desde el proceso de diseño a sus necesidades y capacidades. Por todo ello, desde Texos estamos orgullosos de trabajar por este objetivo, justamente en los dos proyectos que nos van a presentar hoy los compañeros, y de colaborar con las entidades que nos acompañan. Así que, bueno, sin más, voy a proceder a presentar al primer ponente. Antes sí me gustaría recalcaros que, bueno, que esto es un taller, que nos ayudéis a ser participativos y a enfocarlo más a una sintonía de debate, ¿vale?, más que a una mesa de ponencias. Así que os animo a que, bueno, os planteéis preguntas y cuestiones para después realizar a los ponentes. Comienzo presentando a Javier. Javier es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Vigo desde 2009 y también posee el título de máster en aplicaciones de procesado de la señal avanzadas por la misma universidad. Su carrera profesional está principalmente vinculada a la gestión de la innovación y a la gestión de proyectos, siendo Project Manager profesional certificado. Empezó como investigador y posteriormente jefe de proyecto en Gradian, que es el Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Galicia, trabajando con diversas tecnologías relacionadas con el sector TIC. Dentro de esta etapa realizó una estancia de investigación en Philips Research Eindhoven en 2012, centrada en el desarrollo de sistemas de posicionamiento en interiores. En 2013 inició una nueva etapa profesional en Transgloban, inicialmente como Product Manager y posteriormente como responsable del departamento de I+D. Su principal labor era el desarrollo de soluciones TIC para el sector de la logística marítima. En 2016 se une a Televés, que es la entidad donde continúa ahora, para integrarse en el Departamento de Gestión de la Innovación, donde es responsable de proyectos relacionados con Ambient Assisted Living, Internet de las Cosas y ciberseguridad. Y Javier nos va a presentar el proyecto Smart Assist. Cuando quieras, Javier, gracias. Bueno, lo primero, dar las gracias a Ana por la presentación. La verdad que es muy completa y muy alineada con lo que vamos a presentar hoy de Smart Assist. A la gente de los organizadores del Congreso, porque ha sido un placer primero ver las charlas que dieron esta mañana, son súper interesantes, y poder compartir con vosotros un poco lo que estamos haciendo desde Televés, ¿vale? Nosotros venimos aquí un poco a raíz de un proyecto que se llama Smart Assist, ¿vale? Y para entender un poco de dónde nace este proyecto y cuál es la filosofía que hay detrás de él y cómo se relaciona con la teleasistencia, es importante entender un poco el equipo multidisciplinar que está montado detrás, ¿vale? Somos un grupo de empresas y de entidades
que nuestro principal objetivo es mejorar el cuidado de las personas. Nosotros siempre queremos centrarnos en las personas a través del uso de la tecnología, ¿vale? Y dentro de este consorcio, que está definido para el proyecto Smart Assist, estamos primero nosotros, Televes, somos una empresa que estamos en Galicia y que principalmente nos dedicamos a sistemas de comunicaciones. Seguramente nos conoceréis si nos hayáis visto nuestras antenas por algún lado, porque es nuestra imagen más diferencial, pero llevamos unos años cambiando un poco y haciendo cosas un poquito más cercanas a otros sectores, como sociosanitario, como la energía, etcétera, etcétera. Por otra parte está Texos. Texos es una fundación, como ya comentó un poco Ana, que está formada por la Fundación Vodafone, bueno, está creada por la Fundación Vodafone y por la Cruz Roja, y que son expertos en tecnologías sociales, ¿vale? Todo lo que sean tecnologías aplicadas a personas, por lo tanto nos dan una visión muy interesante para este proyecto. Por otra parte tenemos a Fundación Vodafone España, seguramente muchos ya conoceréis su trabajo, y la verdad es que la parte son unos expertos en accesibilidad y usabilidad, y realmente nos aportan mucho valor en entender las necesidades de otros colectivos que nosotros, desde el punto de vista tecnológico, no solemos tener en cuenta, ¿vale? Y por último está la Universidad Politécnica de Valencia, que como siempre estamos hablando de TIC, y ya iremos viendo, y activéis también un poco de este tema, la interoperabilidad entre los distintos sistemas es muy importante, ¿vale? No vale de nada hacer una aplicación que sea mi aplicación y que no pueda hablar con nada que esté alrededor, ¿vale? Necesitamos hacer sistemas que hablen entre ellos y que permitan garantizar que la información se explote de manera correcta y óptima, ¿vale? Con todo esto se creó el consorcio de Smart Assist y gracias al apoyo también del Ministerio de Economía y Competitividad hemos creado un proyecto que se basa en desmontar una serie de mitos y creencias típicas de la teleasistencia, que un poco Ana ya lo dejaba entrever, que la teleasistencia no solo está pensada para personas mayores, por ejemplo, y darle una capa de accesibilidad y usabilidad para que pueda llegar a otros colectivos que actualmente están un poquito apartados de este tipo de sector, ¿vale? Con esto hemos creado un equipo multidisciplinar que quería enseñaros un poco una foto que tenemos aquí. Somos mucha gente trabajando en este proyecto, muchas visiones distintas, pero no solo es importante la participación de estas 4 empresas, sino que creemos que es muy importante involucrar a la gente y, como os decía, queremos utilizar la tecnología para mejorar la vida de las personas, involucrar a la gente desde el principio. Por eso nos hemos apoyado en diversos colectivos de personas con diversidad funcional, distintos tipos de diversidad, deficiencia visual o auditiva o algún tipo de deterioro cognitivo, y en entidades como el CEAPAT, ¿vale? Que nos están aportando muchísimo valor de cara al proyecto, ¿vale? Como os decía, el proyecto Smart Assist se basa principalmente en desmontar una serie de mitos. El primero, y que todos seguramente lo hayáis escuchado, es que la teleasistencia, además esta foto, cuando buscáis teleasistencia en Google, lo que veréis serán fotos de personas mayores. Realmente nosotros no creemos que la teleasistencia sea solo para personas mayores. Por supuesto que a las personas mayores le hace una gran labor y que le puede ayudar mucho, sino que creemos que puede llegar a ayudar a otro tipo de colectivos, como comentábamos un poquito antes, ¿vale? Y además, otro de los puntos que hay es que la tecnología es compleja, muchas veces a los usuarios les da un poco de miedo cuando empezamos a hablar de tecnología, y para nosotros eso es otro error también. No existen las tecnologías complejas, lo que existe es un mal diseño. Es decir, la tecnología que está por debajo de una cosa puede ser muy compleja, si hablamos de Big Data, Machine Learning, estos términos que están tan de moda ahora, pero realmente eso el usuario no tiene por qué llegar a verlo. Es decir, tenemos que crear una interfaz y algo que sea fácil de usar, no demostrar lo complejo que es el sistema, ¿vale? Que es una tendencia que hay en muchos sectores. Estas hipótesis es lo primero que quisimos testar en el proyecto y, como decíamos, hicimos una serie de focus group y demás con distintos colectivos y nos hemos dado cuenta de que nos dan la razón, ¿vale? Los distintos colectivos nos dijeron que, por supuesto, que les gustaría tener un sistema que les ayudase en casa, que les permitiese estar más seguros y que les ayudase tanto a ellos como a la gente que está alrededor, sus familiares, sus cuidadores, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, por aclarar un poquito, y no me quiero meter en aspectos técnicos para nada, después si queréis podemos comentar un poquito más, el proyecto Smart Assist se basa en la integración de distintos servicios que hasta hace poco estaban separados y que el primero de ellos es la teleasistencia domiciliaria, pero la que llamamos avanzada, ¿vale? Nosotros desde hace unos años llevamos trabajando en un sistema que, utilizando tecnologías como Internet de las Cosas, sensores, etcétera, etcétera, permite que en lugar del típico sistema de teleasistencia en el que la persona mayor o el beneficiario tiene que pulsar un botón para generar una alarma, que eso está muy bien, es muy útil y creemos que ayuda mucho,
creemos también que las situaciones que son potencialmente peligrosas, muchas veces la persona que está en casa no es capaz de pulsar el botón o lo hace mucho más, o no está lo suficientemente tranquilo como para pulsar el botón, ¿vale? Estamos en una situación de emergencia, es complicado, ¿vale? Entonces, lo que hace este sistema principalmente es utilizar la información que generan los distintos sensores para hacer una estimación del comportamiento y del estado de la persona, ¿vale? Por ejemplo, si una persona no se ha movido en mucho tiempo en una habitación, podríamos llegar a inferir que hay un problema de que esa persona se puede haber caído en esa habitación, o si pasa demasiado tiempo en el baño por la noche, se puede haber caído en el baño, etcétera, etcétera. Y generaríamos una alarma de forma autónoma, ¿vale? Es cambiar un poco la teleasistencia de la parte más reactiva a una parte más proactiva, ¿vale? El segundo servicio que quisimos integrar dentro de esta solución es la parte de teleasistencia móvil. Ahí Texos tenía un desarrollo bastante interesante que consiste en un terminal de teleasistencia móvil que está basado en un smartphone, ¿vale? En el que fuera de casa la persona que es el beneficiario puede pulsar un botón y realizar una llamada de emergencia. Creemos que la integración de ambos servicios aporta mucho valor en el sentido de que la persona puede llegar a sentirse segura tanto dentro de casa como fuera de casa, ¿vale? Creemos que la teleasistencia no tiene que tener distinciones de estoy fuera o estoy dentro, ¿vale? Tiene que ser un servicio mucho más integrado. El tercer punto, y que realmente también tenía Cruz Roja, era el tema de videoatención. Ellos lo estaban utilizando principalmente, y corrígeme si me equivoco, para temas de deterioro cognitivo y está funcionando muy bien realmente. Pero nosotros creemos que aporta muchísimo valor de cara también a la teleasistencia. Si conocéis los sistemas de teleasistencia, principalmente se basan en alguien pulsa el botón, se genera una llamada de voz y alguien está al otro lado del teléfono y le contesta. Eso funciona muy bien con mucha gente, pero cuando empezamos a meter colectivos con diversidad funcional que tengan problemas para escuchar o para hablar, ya te desmonta todo el sistema, ¿vale? Nosotros ahí en ese sentido creemos que añadir la parte de videoatención aporta la capacidad de llegar a más colectivos y además que creemos que la tecnología nunca puede desplazar a las personas, sino que las tiene que acercar, ¿vale? Y entonces tener la posibilidad de ver a la persona que está del otro lado aporta mucha cercanía y aporta mucho valor al sistema, ¿vale? El siguiente punto en el que se basa Smart Assist es la parte de accesibilidad y usabilidad. Como os decía, y creo que esto es un debe que tenemos mucha gente que salimos de la parte más técnica, no tenemos en cuenta muchas veces las necesidades de la gente, ¿vale? Entonces, en ese sentido, este proyecto nos está permitiendo que le demos toda una vuelta a la parte más gráfica de nuestro sistema, de cara a cumplir ciertas normativas, como puede ser WAI o etcétera, etcétera, y además que podamos añadir ciertos productos de apoyo, ¿vale? Ahí, por ejemplo, os pongo un ejemplo, a partir de una visita que hicimos al CEAPAT, hemos añadido un pulsador hecho con impresión 3D, que realmente es muy útil para nuestro sistema, porque nuestro sistema, los pulsadores de teleasistencia, como sabéis, son pequeños, no son fáciles de activar para alguien que tenga ciertos problemas de movilidad en la mano. Entonces tenemos un pulsador más o menos de este tamaño, que con un puño o con lo que sea, que puedas activar la llamada de voz, ¿vale? Por el siguiente punto que también es importante es la simplicidad. Si os fijáis, os he hablado de tres sistemas principalmente distintos, la teleasistencia domiciliaria, la móvil y la videoatención. Actualmente son servicios que se están dando por separado, entonces eso supone que tengas que tener un dispositivo para cada uno de los servicios que tú estás haciendo, ¿vale? Creemos que esa no es la solución al final. En casa todos queremos tener cuantos menos dispositivos mejor. Ahí es uno de los principales puntos que aquí tenemos, integrar todo dentro de la misma caja, que es lo que veis ahí al medio. Y por último, y no menos importante, el tema de la interoperabilidad. Como os decía, este es un proyecto bastante TIC y creemos que estamos en la era de los datos y que todo el mundo genera datos y demás, y sí que es cierto que hay mucho valor en explotar esos datos de forma conjunta, ¿vale? Nosotros estamos trabajando en que nuestra pasarela y nuestro sistema sea capaz de hablar con las distintas plataformas de Internet of Things que podéis encontrar hoy en el mercado. Fireware, Sofía 2, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es una parte bastante técnica y lo que nos va a habilitar realmente es que, por ejemplo, distintos proveedores de servicio en algún momento y cuando la regulación lo permita y se cumplan todos los pasos que hay que cumplir, puedan compartir cierta información para mejorar el servicio, ¿vale? Y principalmente esto es lo que es el proyecto Smart Assist, ¿vale? Simplemente volver a recordar lo que hemos dicho ya desde el principio, que queremos, desde Televes en particular, desde el consorcio en particular de Televes, queremos que la tecnología sirva para estar al servicio de todas las personas, no solo de una parte, ¿vale? Tenemos que
y creo que es parte también de la industria y no solo de la parte más social, más pública, hacer llegar esta tecnología a los distintos sectores de la sociedad, y que creemos mucho dentro de este proyecto en que el usuario esté involucrado en el desarrollo desde el principio del proyecto. Por eso hemos creado nuestro focus group, lo hemos hecho desde el principio y lo vamos a hacer hasta el final, ¿vale? Tenemos pensado hacer un piloto de 6 meses con esta tecnología. El proyecto acaba en diciembre de 2018, será la segunda mitad de 2018 cuando hagamos este piloto. Probablemente parte de la gente que estuvo involucrada en esos focus group será parte de los pilotos que hagamos en Galicia, van a ser, ¿vale? Y con esos pilotos queremos comprobar que lo que hemos definido al principio como requisitos para que sea un sistema útil para todas las personas se han cumplido y que realmente están siendo útiles para todas las personas, ¿vale? Y por último, destacar la importancia de la interoperabilidad para garantizar la posibilidad de explotar estos datos en distintos niveles, ¿vale? Y esto principalmente es lo que es Smart Assist. Muchas gracias a todos por vuestra atención y por estar aquí después de la hora de comer, que sabemos todos que es complicado, y ya le dejo otra vez a Ana la posibilidad de hablar. Gracias. Muchas gracias, Javier. Una posición muy clara, y además te agradezco que hayas destacado que eso de que el cara a cara importa y que el desbancar a las personas no estamos de acuerdo con ello, porque para Texos y Cruz Roja es también muy importante. Bueno, nuestra siguiente ponente es Alicia Cano, como os decía antes, de Medtronic. Alicia es ingeniera de telecomunicaciones, es máster en bioingeniería y telemedicina por la Universidad Politécnica de Madrid. A lo largo de su carrera profesional en el sector de la salud, ha participado en diversos proyectos de innovación e investigación en bioingeniería, así como en la mejora del diagnóstico y tratamiento en el área cardiovascular. En la actualidad trabaja en la división de Integrated Health Solutions en Medtronic, cuyo principal objetivo es crear y fortalecer soluciones que aporten valor a los pacientes y profesionales clínicos y, por ende, a la prestación de atención sanitaria. Medtronic Ibérica es coordinador del proyecto Activate, englobado dentro del programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, y cuyo principal objetivo es crear evidencia sobre el impacto positivo de las tecnologías y soluciones basadas en Internet de las cosas para mejorar la calidad de vida, la salud y la autonomía de las personas mayores y, por tanto, la sostenibilidad de los sistemas sociosanitarios en Europa. Eso que decíamos antes que era tan necesario. Así que muchas gracias, Alicia, por estar aquí, y cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Perdona, que no controlo la distancia. Muchas gracias, en primer lugar, a vosotros por invitarme a participar en esta sesión y a todos vosotros por estar aquí, ¿no? Espero que os sea de interés y bueno, lo primero de todo es el plantear. Nosotros estamos aquí, Medtronic está colaborando dentro del proyecto Activate, que está centrado en cómo mejorar la calidad de vida y la salud de las personas mayores haciendo uso de servicios basados en Internet de las cosas. Lo vamos a explicar un poco en detalle. El objetivo de esta presentación es hacer un poco una vista general de cuáles son los pilares, los 3 pilares básicos de la teleasistencia y cómo Activate puede ayudar a avanzar en cada uno de esos 3 pilares, ¿no? Si tuviéramos que quedarnos con 3 pilares dentro de la teleasistencia, diríamos que el primero de ellos es la tecnología, ¿no? La evolución de la tecnología ha sido clave para el desarrollo de diferentes servicios basados en teleasistencia. Llamada telefónica, Internet, ahora ya el mundo de Internet de las cosas, todo conectado, ¿no? Y en base a ello pues, se han definido un conjunto de servicios, de soluciones para dar solución a las necesidades que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Sin olvidarnos, como hemos dicho, del usuario final, ¿no? De empoderar al usuario, de cubrir esa necesidad que realmente se tiene del usuario. El problema que siempre se ha tenido es que la visión de todo esto siempre ha sido de arriba a abajo. En base a la tecnología se han desarrollado unos servicios y en base a esos servicios se han mirado qué necesidades se podían cubrir del usuario. Y ahora, como hemos comentado, el objetivo es al revés, ¿no? Mirar cuál es el valor cuál es la necesidad y cuál es el valor que puede percibir y que necesita ese usuario para poder construir las soluciones que se necesitan. La tecnología está ahí, ya hay mucha tecnología. Ahora hay que ordenarla y sacar el provecho de toda esa tecnología para darle el valor que necesita el usuario. Y esto es
el objetivo del proyecto Activate. A lo largo de la Comisión Europea han sacado muchísimas iniciativas dentro de desarrollos de proyectos de investigación y el proyecto Activate lo que quiere es dar un escalón a todo esto, es decir, poder poner en conjunto todas las soluciones, todos los desarrollos que hasta ahora se han hecho en el ámbito de la teleasistencia aplicada a personas mayores y poder crear valor en todas estas personas, ¿no? El objetivo, por lo tanto, es prolongar y mejorar la calidad de vida, el bienestar y la autonomía de las personas a través de servicios basados en el Internet de las cosas. Impulsar el envejecimiento activo y saludable, básicamente. Nuestro perfil de usuarios que se beneficiarían de estas soluciones serían, como vemos, perfiles con un nivel de fragilidad relativamente bajo, o sea, personas activas, personas relativamente sanas, y lo que queremos es mantener su estado de salud, su bienestar o, a ser posible, que no decaiga, ¿no? O prevenirlo. En el proyecto Activate es un proyecto a nivel europeo que participan 50 instituciones. Estamos hablando de industrias, pequeñas empresas, universidades, centros de investigación, organizaciones sin ánimo de lucro, que de una forma u otra involucran a todos los actores que van a dar este servicio a los usuarios. Este proyecto se desarrolla en 7 países diferentes y consta de 9 sitios donde se van a desarrollar cada uno de los pilotos. A mí eso tal cual no me gusta decirlo. Realmente estamos hablando de que el proyecto Activate va a llevar a cabo un único piloto desarrollándose en 9 sitios diferentes. En particular, aquí en España vamos a tener 3 sitios que van a estar participando. Uno va a ser en Galicia, el otro es en Valencia y el otro en Madrid. Y lo que vamos es a testar los diferentes casos de uso en diferentes sitios. Un ejemplo de caso de uso es el registro de la actividad diaria de la persona. ¿Cómo se registra esta actividad diaria de la persona mayor? En casa o fuera de casa se va a registrar de forma diferente en diferentes sitios. Bien. ¿Qué se espera de Activate en esos 3 pilares que hemos visto, ¿no? El primero de ellos, la tecnología. De Activate no se espera que utilice o que cree nuevos sensores, sino lo que se espera es que utilice los sensores para dar valor. Es decir, complementar la información de todos los datos que se recogen para integrarlos y poder dar una solución práctica para el usuario, ¿vale? Un hito también importante va a ser el poder crear una capa de interoperabilidad. Como antes ha estado comentando Javier, nuestros sensores hablan un determinado idioma que les permite integrarse dentro de una capa de integración, ¿no? Puede ser Sofía, OpenIoT. Y nosotros lo que queremos es construir una capa por encima de todo ello para garantizar que, sea de donde venga el sensor, garantizando que van a estar hablando este idioma, pueden ser integrados toda esa información y ponerlas en conjunto, ¿no? Para luego poder ofrecer servicios. Y con ello poder crear el primer ecosistema interoperable para que cuando tú puedas desarrollar tu tecnología puedas integrarla dentro de este ecosistema. Y lo más importante, no solamente queremos desarrollar cosas y ponerlas en funcionamiento, sino queremos crear esta evidencia, queremos crear buenas prácticas, saber si lo que se está haciendo sirve y de qué forma sirve, crear guidelines y, sobre todo, lo que decíamos, aportar valor con lo que se hace. En lo referente a servicios, los servicios no solamente van a ir encaminados a mantener y mejorar el estado de bienestar, de la calidad de vida de las personas, sino también van a ir encaminados a prevenir. Es algo que habitualmente en la parte de teleasistencia, al igual que en otros muchos ámbitos, solemos actuar en el momento crítico, ¿no? Cuando se ha caído el usuario es cuando pulsamos el botón del pánico, ¿no? Sin embargo, lo que se está intentando es trabajar el prevenir que no se caiga esa persona, ¿vale? El reforzar esa parte, ¿no? Orientados a cómo prevenir un deterioro cognitivo y cómo mantenerlo en el mismo estado, ¿no?
Servicios orientados no solamente al usuario, sino también a la familia y a los cuidadores que están involucrados, ¿no? Y como decíamos antes, generar evidencia de todo esto. A lo largo del proyecto se van a sacar un conjunto de indicadores que van a permitir ver el impacto tanto a nivel usuario, a nivel del sistema sanitario, porque no tendríamos sentido el poder sacar indicadores solo a nivel de usuario si no vemos el impacto de sostenibilidad de todos estos servicios que vayamos a sacar a cabo. Y también a nivel de la industria. Queramos o no, todos los actores están involucrados en garantizar unos servicios de calidad y que sean sostenibles a lo largo del tiempo. Activate terminará, pero lo importante es que quede el camino fijado hacia un sistema sostenible de teleasistencia. En cuanto al tercero de los pilares, el empoderamiento del usuario. En el caso de Activate, al igual que pasaba con Smart Assist, el usuario va a formar parte de Activate en la parte del diseño de las soluciones. Va a formar parte en la parte de identificación de cuáles son qué cosas son necesarias para ellos. En la parte de desarrollo de los pilotos que se llevan a cabo y, por lo tanto, de las mejoras. Hay que tener en cuenta que no es importante solamente dar soluciones para los early adopters, los primeros usuarios que van a formar parte del piloto, ¿no? del proyecto, sino sobre todo hay que pensar en darle consecución, ¿no? una vez que el piloto ha terminado. Vamos a incluir perfiles de diferentes usuarios, nacionalidades y necesidades, y algo que es crítico y que bueno, es tan necesario el tratar, ¿no? La parte de seguridad de los datos, ¿no? Cómo vamos a amoldar la nueva legislación europea en referencia a cómo tratar estos datos. Básicamente lo que se pretende es generar concienciación a todos los niveles de usuarios de esta tecnología y de estos servicios, ¿no? ¿Qué más va a aportar Activate? Lo que comentábamos, aparte de la interoperabilidad de los sistemas, la regulación europea, una cosa también importante es crear modelos de negocio que sean sostenibles, modelos de negocio y modelos de compra. De nada sirve tener unos servicios, de nada sirve tener una tecnología puntera si todo esto no es asumido por un mercado, si no hay un modelo de negocio ni un modelo de compra que garanticen esto, ¿no? Esto es algo que deberá ser abordado dentro de Activate, ¿no? Y no solamente dentro de Activate, en general, dentro de la teleasistencia 4.0, ¿no? Y la continuidad más allá de todo esto. Antes hemos estado en la charla de conducción automática. Cómo nuestros sistemas dentro de teleasistencia pueden interactuar con otros modelos inteligentes como Smart Cities o automoción automática, ¿no? De qué forma pueden recibir e interconectar información, ¿no? En el caso de este proyecto, del proyecto Activate, está englobado dentro de otros proyectos encaminados en esta línea y que lo que se pretende es también buscar líneas de colaboración a nivel mucho más amplio, ¿no? Bueno, no quiero tampoco aburriros mucho, pero básicamente si tuviera que decir algo importante con respecto a esto es que lo importante no es solo quedarnos en la parte del episodio agudo, sino trabajar con toda la parte de teleasistencia hacia modelos tanto en el seguimiento como en la anticipación, en la prevención. Activate en sí, es cierto que partimos de personas saludables, con una buena calidad de vida, pero claro, si ya nos estamos anticipando, el rango de edad ya va bajando. Es un poco esta idea, ¿no? Es cierto que la población con teleasistencia ahora es la que es y lo que queremos es poder crear valor para aumentar la población que pueda llegar a esa teleasistencia o que requiera esa teleasistencia. Lo que está claro es que si también incluimos la parte de prevención, la población que va a necesitar esa teleasistencia probablemente disminuya. Bueno, y básicamente caminamos hacia ese nuevo paradigma, ¿no?
hacia una sociedad que va a ser cada vez más consciente de que va a ir generando unos datos y que va a demandar, va a querer unas soluciones. Y básicamente era esto lo que os quería presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Un proyecto muy interesante que, además de poner el foco en el usuario y en sus necesidades, apuesta además por la interoperabilidad, lo que permite, desde luego, replicar servicios y además poder medir el impacto de una manera más amplia. Gracias a los dos. No sé si desde la sala hay alguna pregunta, alguna cuestión que queráis compartir. Si queréis, ahora es el momento. Perfecto, pues tenemos por aquí un micro de mano, ¿no? Sí. Venga. Lo que pasa es que no va la traducción. Una pregunta, bueno, para los tres. Me gusta muchísimo, me parece súper interesante el encaje que hacéis, me parece. Pero sí me gustaría preguntaros con respecto a los pilotos que habéis desarrollado, esos usuarios iniciales, ¿cómo gestionáis su independencia? ¿Hasta qué punto ellos ven mermada su intimidad con ese control tanto dentro y fuera de la casa? Entiendo que desde el punto de vista de la familia es fácil, incluso están interesados, con esta revolución que hay asistencial, con esta atención centrada en la persona, con este vivir con riesgos que hay que vivir ahora, ¿cómo hacemos para que una persona permita que se le monitorice en su vida? Bueno, no sé si queréis que empiece yo. A ver, lo primero, gracias por la pregunta, y es cierto, es uno de los grandes limitantes que tiene este tipo de soluciones, pero yo no lo veo un limitante en el sentido de que para mí, y esto es casi una opinión personal, siempre y con todas estas nuevas tecnologías, como tú has dicho, también tenemos el tema de redes sociales, todo este tipo de cosas, la persona tiene que evaluar el beneficio que obtiene por utilizar un sistema de ese tipo y la pérdida de intimidad que está teniendo, que realmente sí que la hay, ¿vale? En ese sentido, lo que podemos transmitir desde Smart Assist es la experiencia que nosotros tenemos dentro de los Focus Group. Ese fue uno de los principales motivos por los que nosotros quisimos, antes de empezar a hacer nada, involucrar a los colectivos para presentarle la solución, cómo era, el tema de sensorizar la casa y demás. La respuesta que hemos tenido es muy positiva. Porque realmente lo que están viendo es que es un sistema que les está aportando seguridad, ¿vale? Y además, nuestra aplicación tiene la capacidad de que el propio usuario puede definir distintos grados de acceso, ¿vale? Entonces, si yo como usuario hay un momento en el que quiero darle unos ciertos permisos a otro usuario, puedo hacerlo, y cuando se los quiero quitar, se los puedo quitar, ¿vale? Entonces, lo que te decía, te voy a poner un ejemplo claro porque yo creo que lo mejor es personalizarlo. Nosotros teníamos una persona con problemas cognitivos, no deterioro cognitivo, sino con discapacidad cerebral, que nos contaba que a él lo que más le gustaría y que le encantaba el sistema porque permitiría es que sus padres se fueran de vacaciones 3 días, ¿vale? A las personas, cuando tú le das algo que le está aportando valor, realmente pueden ceder cierta parte de esa intimidad ganando seguridad, ¿vale? Entonces yo creo que la clave está ahí, es decir, que tú le sepas transmitir lo bueno que le está aportando esta solución, ¿vale? Y que decidan ellos con quién comparten y con quién no comparten los datos, ¿vale? No sé si te he contestado. Bueno, primero, gracias por las referencias al CIAPAD, que es un placer siempre poder colaborar. Yo quería plantearos una cuestión que un poco me preocupa, y es que empezamos a sumarle números a la teleasistencia, ¿no? 1.0 básica, 2.0 empezábamos a meter sensores, 3.0 incorporar razonamiento, ¿no? Y ahora pues como que la moda es el 4.0, ¿no? Y el 4.0 tiene que ver con la idea de transformación digital, y eso tiene que ver con el entorno sociosanitario por completo. Y una de las barreras verdaderas de todo este problema es que los médicos de familia y los geriatras no se enteran de nada de lo que pasa en la teleasistencia, y los de la teleasistencia no saben nada de los antecedentes del punto de vista sanitario, ¿no? Y aunque muchos de los pilotos incorporan a veces estos agentes públicos o privados,
pues esa barrera parece que no se acaba de romper por muchas razones tecnológicas, organizativas. Entonces, quería preguntar, en el compendio de proyectos a gran escala, si estáis viendo algún paso adelante por parte de la atención primaria o especializada que realmente cierre el círculo y sea 4.0 de verdad. El primer paso, bueno, deciros, yo trabajo en una empresa sanitaria, Medtronic, ¿no? Es una empresa de dispositivos médicos. Entonces, el primer paso sería como que vosotros, que es una empresa en el ámbito sanitario, como que estáis trabajando, sois coordinadores de un proyecto así, ¿no? El primer paso es decir que desde la industria creemos que es algo que tiene que ir caminando en ese sentido, ¿no? Tanto que se habla del sistema sociosanitario, también creemos que es importante que la propia industria se involucre a nivel no solo sanitario, sino también social, ¿no? Y viceversa, ¿no? También que la gente y la industria, el ámbito social, conozca más del ámbito sanitario. Pero efectivamente es todavía más importante, más relevante que las propias instituciones públicas, en este caso atención primaria y también a nivel hospitalario, estén involucrados en qué pasa una vez el paciente llega a casa, ¿no? Están empezando a verse iniciativas en este ámbito, pequeños, digamos, pilotos que se están desarrollando, pero efectivamente tiene que ser un cambio aún mucho más disruptivo, porque si no, nunca llegaremos a entender al usuario en su totalidad, sino de forma fragmentada. Yo sí completaría con que en el piloto que Activate va a hacer en Galicia sí que colaboramos el SERGAS, el Servicio Gallego de Salud, junto con Cruz Roja por la parte social, y sí que por lo menos, aunque por supuesto estoy de acuerdo en lo que decís, que falta mucho por hacer y es un cambio que es necesario que sea más brusco, por lo menos es un principio de colaboración que esperemos que siente bases. Hola, ¿escucháis? Bueno, solo comentar un poco la experiencia nuestra en Brasil, ¿no? O sea, también trabajamos con la tecnología como estáis desarrollando y hay algunas preocupaciones que tenemos allá que aquí no las hay, ¿no? Por ejemplo, no toda la zona brasileña, la región brasileña es cubierta con señal de internet. Entonces, hay muchas personas, todos tenemos móviles, ¿no? Lo que pasa es que no en todos los lados hay acceso a internet. Então, nós estamos preocupados também em poder detectar situação de riscos em zonas remotas, onde não há internet, aí usamos pues, mensagem de texto, um pouco em situação de emergência, não? Que o ancho de banda não permite mais que isso. E o que monitoramos, aliás, são situações como caída de pessoas maiores, monitoramos transtornos bipolares, a pessoa quando vai ter um ataque maníaco depressivo ou está muito agitada ou está deprimida. Então, detectamos movimentos, não? Os sensores inerciais, como se mostrou aí o dispositivo, não? A pessoa tem que levar uma manilha e aí há sensores inerciais que detecta agitação ou situação de repouso. E se pode monitorar, claro, várias situações, não? Pois muitas horas seguidas em la cama, ou se há atividade, subir a escalera, bajar a escalera, caminhar e tal, para um pouco monitorear. Lo que sim hacemos, essa informação se aporta primeiro à família, porque esperar que o médico mire, veja e tome uma ação é muito diferente de que os hijos, ¿no? Que estão muito preocupados com seus enfermos e seus maiores, pues la puedan tomar. Então, algo que estamos verificando. E, además, monitoreamos hipertensas, ou seja, mulheres embarazadas hipertensas, que necessitam seguimento, ¿no? Em situação, aí detectamos pues, toda a tensão arterial. Um pouco comentar o tema. E algo que nos preocupa, e a vosotros seguramente, é o tema da privacidade. Se falou aqui, a pessoa tem que saber e querer ser monitoreada, por supuesto, senão não funciona. O problema de cargar as baterias também é outro problema, que se olvida de cargar a bateria não funciona nada. E por último, a privacidade, ou seja, o tema de segurança da rede, não? Porque se há hackers, se pode invadir a rede, tomar dados que são dados que não se pode, não, utilizar para isso. Então, é um tema, um pouco comentar nossa experiência também nesse tema. Ou seja, não é pergunta, senão que tenéis as mesmas preocupações de como proteger os dados e tudo isso. Pues nada,
felicitaciones. No sé si quieres hablar algo sobre eso. Sí, a ver, principalmente nosotros no es Brasil, pero en Galicia es una zona un poco especial, también en España, bueno, nuestro terreno es más escarpado que por aquí y sí que tenemos ciertas zonas donde la cobertura es compleja, ¿vale? Ahí en ese tipo de soluciones funciona bien la teleasistencia, como tú comentábamos antes de pulsar el botón y que haya una llamada de voz, pero el tema de internet cuesta un poco más, ¿vale? Sí que es cierto y me es muy importante comentarlo. Yo aquí he estado hablando de Smart Assist, pero sí que tenemos otros proyectos que principalmente van en otras líneas que son justo las que acabas de comentar, que es añadir la parte más sanitaria. Dentro del sistema de teleasistencia también estamos añadiendo sensores médicos, como pueden ser un tensiómetro, una báscula, un medidor de un pulsioxímetro, etcétera, etcétera, para hacer también seguimiento de la parte más de salud y llegar a converger un poco más, como comentaba antes, y poder ofrecer un sistema más integral. Y por otra parte tenemos proyectos muy relacionados con temas de ciberseguridad. Como comentaba Ana, yo llevo esa parte porque sí que es clave y además es un tema que en Internet de las Cosas está muy poco trabajado realmente y que al final hay que tener en cuenta que cada sensor que tenemos dentro de casa es un posible punto de ataque, ¿vale? Entonces sí que es cierto que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Pero bueno, nosotros por lo menos, y yo creo que hay muchas iniciativas que están trabajando en esa línea, pero muy interesante. Hola, buenas tardes. Pues en primer lugar transmitir la verdad mi enhorabuena porque creo que son dos proyectos muy interesantes, pero en primer lugar la pregunta va dirigida a Javier. Javier, mira, yo soy trabajadora, en este caso de teleasistencia. Me surgen varias preguntas. En primer lugar, me gustaría saber si habéis contado en el proyecto piloto con trabajadores para que también contribuyan a aportar la visión del campo. En ese sentido te contesto yo, pero casi mejor te podía contestar Ana, porque realmente nosotros tenemos la suerte de tener a Cruz Roja de alguna manera involucrada dentro del proyecto. Entonces sí que es cierto que todas estas preguntas que también hemos hecho con los focus group a gente de los colectivos con diversidad funcional las hemos trasladado también a trabajadores de teleasistencia, porque es muy importante para que todo funcione. Sí. Por otro lado, sí que es cierto que varios de los pilares que tú has señalado aquí para integrar los servicios y aportar soluciones son necesarios para que tengamos teleasistencia avanzada, teleasistencia móvil. Yo también entiendo que no solo tiene que haber teleasistencia que no solo tiene que haber teleasistencia en casa, que tiene que haber teleasistencia móvil, absolutamente necesaria, pero sí que me queda un punto que no totalmente lo termino de ver claro y vinculado a la carga emocional que sufrimos muchísimo este gremio, los teleasistentes, el de la videoatención. Bajo mi punto de vista, quizás sea necesario en determinados momentos y en determinadas circunstancias, en determinadas situaciones, pero esto de el cara a cara aporta cercanía, también aporta un riesgo, es decir, es muy bonito, pero después se crea un vínculo entre teleasistente y usuario que quizás no es el más adecuado. Entonces, no sé, mi pregunta es que no sé si ese tipo de riesgo está controlado, lo habéis intentado recoger por algún medio. En ese sentido, realmente el proyecto estamos hablando de integrar, ¿no? Entonces, al final, los casos de uso todavía no están 100% definidos, ¿vale? Sabemos que ese es un riesgo y además estamos en un sector, cuando estamos hablando de personas mayores, un sector complicado. Muy complicado porque, por desgracia, la gente se muere, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que si tú generas un vínculo, para el trabajador es muy, muy complejo, ¿vale? Yo creo que un ejemplo de eso es todos los trabajadores médicos también tienen el mismo problema. Cuando están en ciertas plantas, el día a día es complicado. La parte de definición de casos de uso y de cómo se va a utilizar eso todavía es algo que yo creo que nos va a dar el piloto, ¿vale? Cuando veamos el piloto, vemos cómo funciona, realmente se está aportando valor y también medir la satisfacción tanto de la parte más del beneficiario como de la parte más del trabajador. Ahí podremos ver si tiene realmente sentido integrar esa información o no. Aquí estamos hablando más de integrar la tecnología, ¿vale? Y de ver que es posible y que se puede hacer y después evaluar si tiene sentido o no llevarlo a un entorno más de producción, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Esto es más un test. Vale.
Sí, de acuerdo, porque al igual la teleasistencia móvil, que es necesaria, aunque parezca mentira, la actual teleasistencia, que la mayoría de los usuarios son mayores de 65 años, pero el porcentaje es de un 80%, son mayores de 80 años, 80-85. En otro porcentaje también, aproximadamente de un 80, le digo que no manejan el teléfono móvil. Entonces, que considero que el trabajo de integrar la tecnología no es fácil. Pero de todas formas, mucho éxito te deseo y bueno, me encantaría participar. Ahora sí que me gustaría felicitar a Alicia, porque creo que es absolutamente necesario que exista otro concepto de teleasistencia, porque al igual que tenemos muchos ancianos, dentro de la teleasistencia hay un público, creo yo, un número de usuarios que son de 65 años, pero también menores, es decir, porque hay personas pues, que son dependientes, hay niños, hay discapacitados, ese público también hay que atenderlo. Entonces, mi enhorabuena, ojalá consigas que cambie el concepto de teleasistencia y que haya una teleasistencia preventiva. Muchas gracias. Ay, perdón. Está encendido. Hola, yo soy Arantxa y tenía una pregunta general un poco para los dos proyectos, porque a mí me alegra mucho que por fin los tecnólogos y demás empiecen a pensar en que hay que empezar por el usuario en lugar de por la tecnología. Y ahí hemos estado los de la disciplina del diseño industrial y de diseño de servicios y tal, un montón de años peleando por ese huequito, y me gustaría saber si en estos dos consorcios hay algún partner que es experto en metodologías de diseño centrado en las personas y demás, porque me da la sensación que puede ayudar mucho a traducir pues, las preocupaciones que mostrabas tú, que no me acuerdo el nombre, Carmen, y de otros tipos de agentes involucrados en estos servicios, que de otra manera quizás son difíciles de identificar a través de tantos datos o de los procesos tradicionales que se utilizan en el mundo más tecnológico, ¿no? O más de la ciencia. Bueno, en particular en el proyecto ActiveAge sí que es cierto que se cuenta es a nivel internacional y se cuenta con diferentes partners, tanto en cada uno de los deployment sites que cubren un poco esa labor, ¿no? Hay algunos que cubren más de un deployment site, más de un centro, pero efectivamente es muy, muy importante el poder diseñar conforme a estas necesidades. No solamente recoger esas necesidades, sino transformarlas en una solución que las tenga en cuenta, ¿no? Un poco casi una opinión personal. Yo creo que el trabajo que habéis hecho es muy bueno en el sentido de que ya está llegando ese tipo de metodologías, design thinking, todo este tipo de cosas están llegando a muchos más sectores que hace unos años. Ahora yo creo que nadie se plantea hacer un proyecto en el que no haya una metodología centrada en el usuario y en el que lo involucres desde el primer momento, ¿vale? Entonces sí que ya empiezas, ya no solo que tengas entidades que sepan de eso, que es muy importante, sino que yo creo que es un concepto que ya casi por defecto ya se presupone un proyecto de este tipo. Vale. ¿Hay alguna pregunta, comentario, algo que queráis compartir? Si no, pues yo creo que aunque hemos empezado un poquito más tarde, ya estamos fuera del tiempo que teníamos. Así que, pues nada, agradeceros a todos vuestra asistencia, a los ponentes sus presentaciones y sus respuestas y nada, continuar con el congreso. Muchas gracias.